Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches. Les damos la bienvenida, como cada semana, a este espacio de diálogo, de plática, de análisis, de discusión rica y acalorada de los temas nacionales y locales en este que es su programa En Voz Alta. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un gran programa. En un momento más se va a incorporar con nosotros a quien conocen y que es parte de este programa, Arturo Maximiliano. Pero saludo de entrada aquí, a mi lado, a Arturo y a Carlos. Hoy tenemos un programazo. Un tema que viene a sustituir de la agenda nacional, de la agenda de conversación a la reforma eléctrica. Y ahora toma las notas y las columnas y las conversaciones, incluso hasta empieza ya de sobremesa, que es la reforma electoral. Esta reforma electoral presentada por el gobierno federal, por el presidente de la República, y que pues es polémica, tiene varios puntos que vamos a tratar de desmenuzar a lo largo de este programa. Son muchos, entonces seguramente tendremos que elegir nuestras batallas, elegir nuestros temas, pero yo quiero hacerle a la audiencia un poquito una síntesis de las 18 modificaciones a la Constitución que contempla esta propuesta de modificación. Primeramente, la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que sustituiría a lo que hoy comúnmente conocemos como el INE. La elección de los consejeros, esto por vía de voto ciudadano, ya lo platicaremos. La desaparición de los tribunales electorales locales y de los órganos electorales locales. El voto electrónico, la reducción de los integrantes de los congresos locales, de los ayuntamientos, la reducción del financiamiento público. Este ha sido un tema muy discutido, seguramente Charlie nos va a deleitar con mucho de estos antecedentes de este gran tema. Reducción al financiamiento público, como les decía, bajar el umbral para validar o darle validez a los procesos de revocación de mandato, la propaganda gubernamental, que se pueda hacer propaganda gubernamental durante los procesos electorales, cosa que hoy está prohibida, los tiempos de radio y televisión y lo que coloquialmente o en el discurso político se ha ido llamando como la eliminación de los pluris, pero que la realidad es que es un replanteamiento de fondo de la forma en la que se conformarán, integrarán, vaya la redundancia, las cámaras, ¿no? Y bueno, pues de todo esto vamos a estar platicando a lo largo de este programa. A mí me gustaría empezar contigo, Arturo, y que nos dijeras, es una reforma muy extensa, yo quise algunos puntos, los mencioné. ¿Dónde ves el meollo del asunto tú? ¿En cuáles te concentrarías? Porque hay mucho de qué hablar. Muy buenas noches, María. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el favor de su atención a nuestros televidentes. Yo creo que hablar de esta reforma habría que estar pensando en términos de cuál es el objetivo que pretende llevar el gobierno federal al proponer una idea de una transformación del sistema político electoral, que es la garantía por la cual los ciudadanos tenemos, digamos, la capacidad de incidir en el aspecto público. La democracia que existe en México es una democracia, digamos, representativa, que desde luego está buscando el gobierno federal que transite a una democracia participativa, es decir, dotar de mayor certidumbre y de mayores canales de participación a los ciudadanos, ¿no? Hay muchos aspectos de la reforma, María, Charlie, que yo creo que cada uno daría para cada uno de los programas. Cada un programa. Yo, la verdad es que me voy a centrar, tiene sus claroscuros. Yo, por ejemplo, hay una coincidencia clara con la propuesta de que yo creo que sí hace falta introducir más a los ciudadanos al debate público, ¿no? Yo recuerdo, y lastimosamente, Porfirio Muñoz Ledo, yo lo escuché en una conferencia fuera de este país y yo estudiaba el posgrado y decía, México aún le falta estar preparado la gente para conocer figuras de participación democrática de manera directa. Yo me quedé así, híjole, y el señor es una autoridad en el sistema político electoral, pero nos habla un poco de lo que traen en la cabeza mucha de la clase política añeja de este país. Y yo creo que hay que transitar
a buscar los mecanismos no solo jurídicos, sino también mecanismos que los ciudadanos se sientan capaces. Por ejemplo, yo estaría de acuerdo con esta parte de darle un rol distinto al órgano electoral, un rol distinto donde se trate de institucionalizar estas consultas y que no sean las clásicas consultas que nuestro presidente hace en las mañaneras. ¿Quién está de acuerdo? Levanta. No, yo creo que sí hay que dotar de todo un andamiaje jurídico para que este organismo, desde luego, cumpla con esta función también de someter a consultas, claro, bajo ciertos requisitos, ¿no? Pero dime una cosa, Arturo, ¿estás de acuerdo, por ejemplo, con el replanteamiento de la conformación o de cómo se propone que se integren ahora las cámaras? Prácticamente se vuelve indistinto el método de selección de los senadores y de los diputados. Es decir, se pierde esto que actualmente tenemos, en donde los senadores representan a las entidades federativas, ¿no? Y las y los diputados representan poblacionalmente hablando, sí, ¿no? Sí. Hay un planteamiento para la audiencia, para que lo podamos explicar de manera muy simple. El planteamiento es que se hagan listas por parte de los partidos y que uno vaya a votar por por el partido y por la lista que emitió ese partido. Pero no habría la posibilidad, como lo tenemos actualmente, de ir a votar por Carlos directamente y decir yo voto por Carlos y voto por Arturo y voto por María, sino que lo que se tendría es la posibilidad de votar por una sola lista. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece lo mejor? ¿No fortalece a los partidos políticos? Pues mira, María, y yo creo que en esa parte sí, digamos, se centra un poco más la discusión de votar por partidos. Me parece que estaría bien. En lo que sí no estoy de acuerdo es en la reducción de las curules, ¿no? En esa parte, María, sobre todo en esta parte de lo que nos vende en la narrativa oficial, que es y es ahí donde yo disiento, de desaparecer los diputados de representación proporcional, ¿no? No, es que al contrario, se fortalece. Sí, esta exacto. Es la forma más pura de representación proporcional. ¿Sí o no? ¿Qué opinas, Carlos? A ver, tenemos los diputados pluris surgen por la imperfección de nuestro sistema de elección. Y yo pongo el siguiente ejemplo. Son 300 distritos en toda la República. 300 distritos. Y regularmente compiten entre 5, 6, a veces 7 partidos políticos. Imagínese el supuesto que no hubiera este ajuste con los 200 pluris, en donde los 300 distritos los ganara un partido con el 35% de los votos. Se pierde la representación. Entonces, si no hubiera un mecanismo de ajuste, ese partido con el 35% de los votos queda fuera. Tendría los 300 distritos del país. Que eso puede pasar en el escenario que estamos planteando, que se está planteando. No. ¿Por qué no? Sí, Carlos. No, porque esta forma de elección sería la uninominal. O sea, imagínense que vemos 7 personas aquí y las 7 competimos por un distrito. Y gana Arturo. Pero Arturo tuvo el 35% de los votos. María tuvo el 14%, yo tuve el 15%, y así completan el 100% de los votos. Arturo llega. Y Arturo es del partido rojo. Guinda, ¿no? O Guinda, ¿no? Digo, hoy sentado a la derecha, partido Guinda. Porque además, pues miren, le hace honor a su outfit del día de hoy. Y entonces imagínate que hay 300 Arturos en todo el país. Entonces, los 300 Arturos llegarían representando nada más al 35% del electorado, de la gente que fue a votar inclusive. Entonces, su partido se quedaría a los 300 curules si no hubiera un sistema de ajuste de 200. Cuando se crean los pluris, es para regular ese desajuste que de forma natural tiene el imperfecto sistema de elección de la Cámara de Diputados. Y entonces, bueno, ya había 300 distritos, ¿con qué ajusto? Con 200. No fue caprichoso, cuando leemos la exposición de motivos de la creación de los 200, no fue caprichoso el número. Con 100 no daba el ajuste, el equilibrio. Con 150 no daba, tendrían que ser 200. ¿Qué plantea ahora la reforma? Algo con lo que yo anuncio estoy de acuerdo. Para que no exista, para que vuelva a ser 300 y no caigamos en este vicio de que un solo partido... La necesidad de que existan otros 200. Otros 200, entonces tiene que ser un mecanismo en donde todos sean plurinominales.
Exacto, todos son plurinominales. Sí, sí, como lo conocemos. Sí, los que desaparecen son los de mayoría. Los de mayoría. Correcto. Porque el sistema de mayoría es el que es imperfecto. Y entonces sustituyo los uninominales y pongo los plurinominales y entonces digo, bueno, pues para que haya 300 y como este es imperfecto necesito 200 para ajustar. Lo imperfecto lo ves desde la posibilidad del exceso de concentración hacia una sola fuerza política. De la sobrerepresentación. De la sobrerepresentación que hoy pasa. Que hoy pasa. Hoy pasa, ok. Entonces, por eso decía, ¿qué pasa si un partido gana los 300 distritos con el 35%? Se queda con los 300 distritos, pero nada más representa el 35% de la población mexicana y el otro 66% que no votó por ellos se queda sin un solo diputado. Por eso se ajusta. Ahora dice, bueno, pues entonces vamos a desaparecer los de mayoría y vamos a hacerlos todos pluris, los 300. Sí, esa es la propuesta, básicamente, así como lo está diciendo Carlos, es vamos a eliminar, en lugar de que sean 500 diputados, van a ser 300. 300. Y ya no va a haber el de ir a elegir directamente a tu diputada o a tu diputado, todos van a ser por lista. Así es. Pero esto fortalece a los partidos pero políticos. fíjate que es una cosa, perdón por el pragmatismo. Si tú lees la exposición de motivos de dos iniciativas, que hay una presentada por Morena en el Senado y esta, la del presidente de la República, está impregnada de vamos a gastar menos, con lo cual yo coincido. O sea, antes de entrar en el avance si es políticamente conveniente y todo el análisis, o una parte importante del análisis. Está bien argumentado, ¿no? Está argumentado, pero en el aspecto económico, Arturo. Entonces, ahorita vamos a entrar a la desaparición de los OPLES, de los organismos locales y de los tribunales, y la argumentación son muy caros, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ¿cómo paso de 500 a 300? Bueno, hago esto. Ahora, ¿cómo hago un sistema plurinominal? En vez de hacer 5 zonas en todo el país, hago 32. Y entonces fíjese que es bien interesante porque lo mandan a leyes secundarias. ¿Cómo irían ahorita los queretanos a votar si esto sucediera? Pues yo me presento a votar y encuentro ya nada más los logotipos. Los puros partidos. Los puros partidos. Entonces, voto por un partido, por el partido azul, el rojo, el magenta, el rojo con verde, el rojo con la hoz y el martillo, por el que ustedes gusten. Y ya al final dicen, bueno, pues acomodo los partidos conforme el voto que hayan tenido. ¿Cuántas diputaciones federales hay para repartir en Querétaro? 5. Ah, bueno, pues hay un sistema matemático de distribución en donde de acuerdo al porcentaje de votos te distribuyo 1, 2 o 3 de esas... de esos distritos federales. Sí, entonces cada estado, Mari, constituye yo una circunscripción plurinominal. De esas que antes había 5, pues pero ahora hay ya 32. se eliminan los 300 distritos federales. Ya no, es una sola zona estatal. O sea, ya la gente no podría votar por mi distrito 1. No. Votas por estado y en proporción, digamos, dependiendo de cuántos votos haya obtenido cada fuerza política, se le van a distribuir el número de, el número de espacios que tenemos como Estado. Como Estado. Entonces, y eso es a lo que yo me refería con esta parte de la representación proporcional, que no es lo mismo que plurinominal. Entonces, yo creo que esta parte... En el esquema del fortalecimiento de los partidos es una muy buena, digamos, práctica, ¿no? De institucionalizar más los partidos, pero a mí me parece que habría, precisamente, se adelantó Carlos, en esta parte de la sobrerepresentación, porque si nos vamos un poquito a la historia con Reyes Heroles, nos daremos cuenta cuál es el origen de la necesidad de los diputados de representación proporcional, así se les conoce, plurinominales, para efectos de que las minorías no se queden fuera del debate público, es decir, no se queden fuera de la tribuna. Y me parece que esta propuesta, que es lo que no coincido, desde luego en el fondo vendría a fortalecer los carros completos y vendría a fortalecer al gobierno actualmente. Una de las cosas que está guardando ahorita equilibrios, digamos, si está uno no de acuerdo, ese es otro rollo, pero es que no alcanza ya te entiendo. Las dos terceras partes. Podría darse el escenario, lo que dice, que a ver si yo estoy ya entendiéndote, lo que tú dices es, puede darse el escenario en el que vayamos a votar por un solo partido, ¿no? Y entonces todos los cargos que haya que distribuir del Estado pues, se le van a un solo partido y ya no hay ese sistema de equilibrios que dice. No, más bien es al revés. Imagínese el escenario de votación del 2021.
Pero por ejemplo, sí puede pasar que vote la mayoría por un solo partido. Sí, pero tendría que votar el 100% sobre un solo partido para que el partido se llevara las 5 diputaciones. Entonces estamos entendiendo mal la propuesta, Charlie, porque, entonces, a ver, estamos hablando que con esta propuesta, si el partido Magenta obtiene el 50% de los curules, se lleva el 50% de los... digo, si tiene el 50% de los votos, se lleva el 50%. Y el verde ya... Te voy a decir dónde está la imperfección. Por ejemplo, en la elección del 2021 hay 5 distritos federales en Querétaro. Con el sistema imperfecto que tenemos de mayoría, el PAN obtuvo cerca del 40-42% de la votación. Y tiene los 5. Por eso es la sobrerepresentación. ¿Sí? Okay. O sea, ellos ganaron los 5, pero no ganaron los 5. O sea, ganaron los 5 porque son la más grande de las minorías. La mayor parte del electorado no votó por ellos. Correcto. ¿Sí? Si ya estuviera este sistema para el 2021, para el 2024, con la votación del 2021, hubiera dicho, a ver, ¿cuántos votos tuvo el PAN? No, pues tuvo el 50%, pues te tocan 2. Claro, ¿Sí? claro. Y entonces, oye, la segunda fuerza fue Morena. Oye, tuvo tantos votos, pues te toca 1. Y entonces así es, o sea, el ajuste de los pluris viene por estado, no por listas nacionales. Ya entendí. ¿Sí? Entonces, creo que es un sistema más el europeo, que sí, viene de allá. Este sistema lo tiene España, Suiza, como modificado, pero bueno, en esencia, ¿no? Entonces, sí. Por eso digo que los de mayoría es el sistema imperfecto, eso de que nos pongan en un distrito, nos pongan 300,000 electores o 350,000 electores, y nos digan, este es tu distrito, y tú votas por tu diputado, pues sí, ahí va a ganar el que tenga la mayor cantidad de votos. Y luego van así todos los distritos y entonces se da estados en donde Acción Nacional tiene 5 diputados federales con el 42-43% de la votación. Oye, Oigan, entonces esta narrativa pero que nos a ver, estaban les dejo vendiendo una pregunta a los dos. ¿no? Hasta el propio presidente se confundió, ¿eh? Sí. Pues o yo sea, porque también. dice, oye, vamos a desaparecer los pluris. No van a desaparecer los pluris, van a desaparecer los de mayoría. Claro. Porque al que ya no vas a poder ir a votar directamente por alguien, todo va a ser por listas y lo que dice Carlos es muy cierto. Al final del día, en razón al porcentaje de votos, es como se va a ir distribuyendo. Hoy, el más claro ejemplo es eso. Hoy tienen 5, Acción Nacional, por ejemplo, tiene 5 distritos federales cuando no tuvieron el 50% del... No, del 100%. El 100%. Del 100%, perdón, el 100%. de los Y se curules llevan en el 100% de los curules. Ahora, Así es. ok, creo que para efectos de construir cámaras más equilibradas, funciona. Ahora yo les pregunto, ¿qué tanto afecta este planteamiento, este nuevo método, al vínculo que hay entre el representado y el representante? Bueno, ahí te va, Mari. Por ejemplo, viene la reforma constitucional, que es esta que nos están planteando. Pero por su naturaleza de aprobarse, y quién sabe si sea rápido, pues tendría que ser 2/3 partes de ambas cámaras, y luego ir al constituyente permanente a los estados, y luego regresar para su promulgación. Y luego implicaría entrar en la reforma de varias leyes secundarias, que esa parte es que quién sabe si ya de tiempo. En el debate decían, bueno, volvamos al caso de Querétaro, imaginemos que ahora la elección es como la del 21. Entonces tú llegas a la casilla y ves que vas a votar por el logotipo. Entonces, pues si yo voto PAN, pues el PAN va a tener su lista. Sí. Y va a decir, el número 1 es fulanito Como de tal. la de los regidores, como ¿no? la de los regidores. El número 2 es fulanita de tal, el 3 es tal. Entonces, dicen, bueno, esto va a empoderar a los partidos porque los partidos van a tener, Arturo, el control de las listas y de decir quién va en primero, ¿Y quién va en segundo y quién va en quinto. Que el quinto ya no le va a tocar. Ya no le va a tocar, entonces Sí. ahora va a haber la rebatinga para las listas estatales. Entonces, oye, empoderamos a los partidos porque los partidos te van a poner una opción, pero no te van a decir quién. Yo no puedo votar por María y no puedo votar por Arturo. Pero ayer sale Pablo Gómez con una declaración que es, el presidente es bien curioso porque Pablo Gómez es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Dice, ¿quién? ¿A quién le encargo la reforma electoral? ¿A quién? A él. Pablo Gómez. O sea, si hubiera sido el encargado del Departamento de Limpieza de la Presidencia de la República, pues, pero ¿sabes de electoral? Sí. Pues él, entonces ahora, Sí. ahora está haciendo el cabildeo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera con el tema de la reforma electoral. Pero ¿qué dice Pablo Gómez cuando le preguntan, a pregunta expresa, oye, pues es el empoderamiento de los partidos, porque los partidos van a tener el control de las listas? Dice, no,
yo voy a proponer, dice, que en la boleta, Mari, si tú decides votar por Acción Nacional, tú digas por quién. ¿Por quién de los que van en la lista? En la lista. Dije, a ver, pues no está mal. O sea, porque tú puedes votar por Morena, pero tú puedes decir, oye, el primero de la lista no me gusta. Me gusta el tercero. Me gusta el tercero. Y si todos le votan pones en la el lista número por el 1. tercero, entonces el que más votos tenga es el primero de la lista. Pero No al está final mal. del día eso vuelve un poco al tema de ir personalizando, ¿no? Sí. Porque entonces el interés, digo, pensemos en efectos prácticos. O sea, si nosotros tres vamos en la misma lista y sí va a haber chance de que nos pongan con nombre, pues nos vamos a dar entre nosotros tres y cada quien se va a mover y va a hacer su propia campañita, es. pues para que pongan María Alemán, ¿no? Hay incentivo. De otra forma, yo creo, Arturo, Mari, que lo que se va a incentivar va a ser el abstencionismo. Porque ¿quién del partido va a salir a campaña? Exactamente. O sea, pues antes tú decías, pues yo gano mi distrito, ¿no? Entonces yo trabajo en mi distrito y si los demás candidatos Correcto. no hacen lo propio, pues ni modo, ¿no? Pero ahora te van a decir, Arturo, ¿vas en la lista? ¿En qué número? Pues en la 4. Uy. O sea, tengo que aventarle mis votos al 1 Para que me alcance. para a que chorrear. luego echarle ganas para que llegue el 2. Sí. Y luego sí. empujarle para que llegue el 3. Y bueno, y el otro gran tema es, pues, cuánto le va a poner el 1, cuánto le porque pues, recuerden que las campañas Cuestan. 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 Oye, Carlos, a ver, ¿y podría ser que tú como elector vayas y marques más de uno? O sea, es decir, y lo revisé en los casos, por ejemplo, creo que es Suiza, el que sí te da la oportunidad de que no solamente elijas a una fuerza política, sino a dos, y entonces quiere decir que estás dando 50-50. O si eliges a tres, pues estás dando... A uno. Cuando le preguntaban al gran artífice de este asunto dentro del gobierno federal, decían, oye, ¿están empoderando a los partidos? Le dijo, no. Dice, bueno, eso que estás diciendo de que puedas votar por la persona dentro de la lista, dice, no está en la reforma, dice, viene la ley secundaria. Entonces, pues miren, Todavía así hay como muchas que cosas. ayer que estaba yo viendo esta entrevista, perdón por la significación gráfica, todavía hay cosas que van a poner en la ley secundaria Que no en están donde, resueltas. en donde ya no necesitan la mayoría calificada, Claro. en donde van a decir, miren, ¡Tarán! tarán, ¿sí? La reforma constitucional dice esto, pero en donde ya no te necesito tus votos, dice esto. Que ahí es donde creo que la fuerza del equilibrio de la alianza, de la oposición, tiene que ponerse las pilas. Es decir, bueno, no hay que de entrada decir que no. Yo creo que eso fue un gran mérito de la reforma eléctrica, de que al final del día se discutió, se escuchó, hubo 7 meses de parlamento. Yo creo que algo similar tiene que pasar aquí, porque al final el tema es decir, bueno, vamos a ver que sí, pero sin sorpresas, ¿no? Y vamos dejando todo claro desde la reforma constitucional para que en las leyes secundarias luego no salga como que... Algo que no se ha explorado, el Senado. Así como está ahorita, al que gana le dan 2 y a la primera minoría, que es bien Que es curioso la que porque eliminan. no le quisieron poner al que perdió, ¿no? Al que Porque perdió, muchos sino a la perdieron, primera pero minoría. es la primera minoría, le dan 1. ¿Sí? Y luego quitan la pluri, ¿no? Quitan la pluri, lista. la O sea, sigue lista. habiendo 3 por estado. En esta composición es posible que si la fórmula se hace parecida, el que gane no gane con 2, Mari. ¿Sí? A ver, otra vez. A ver. A ver, barajéanmelo más despacio, ¿verdad? Fíjate, ahora, vámonos a la última elección del Senado de Querétaro, que fue en el año 2000, Ya va a ser 4 años, ¿no? Ya va. 2020, 18. 2018. Sí, 18. 2018. El PAN debe haber tenido como 40%, 42% de los votos. Y con el 42% se llevó el 66% de representación del Senado, Correcto. porque de 3 senadores Se llevó Se lleva dos. dos. se llevó 2. ¿Qué pasaría si ahorita tuviera el 40%? ¿Se llevaría 2 O 1. o uno. 1? Yo creo que si vamos a las Si al estricto estricto control del se- sentido claro. de las cifras, Ok. pues tendría que ser 1. Y a la segunda posición sería 1, o sea, hubiera quedado 1 PAN, 1 Morena y 1 ¿qué? No sé cuál fue la tercera fuerza. PRI. PRI. ¿PRI? Entonces, imagínense dónde está la mente de algunos partidos en donde dicen, con esta reforma,
si no fuera para el presidente todo o nada, Mari, porque así fue la reforma eléctrica, Sí. o no le mueven una coma O pasa como yo quiero, sí. Esta reforma le conviene al PRI, porque en los lugares es donde es tercera fuerza electoral, alcanzaría a llegar al Senado. Morena podría ser indistinto, porque en donde es segunda fuerza, tiene uno y seguiría teniendo uno. Y podría incluso llegar a primera. Sí, en donde Morena tiene dos, pues perdería uno. Perdería uno. Donde el PAN tiene dos, perdería uno. Ya el gran ganador aquí, como tercera fuerza política, es el PRI. Entonces, abusados ahí con la votación que el respaldo que sí puede tener, a lo mejor hay grandes incentivos para que la Alianza por México tenga incentivos diferenciados. Puede ser. Ahora, entremos rapidísimo antes de irnos a la primera pausa con el tema de los soples, de los tribunales locales. Es uno de los grandes temas de esta reforma. ¿Qué opinas, Sara? Mira, a diferencia de la primera parte que decía que estaba de acuerdo, en esta otra parte yo no tengo coincidencia. A mí me parece que la parte, sobre todo de los tribunales, tiene que estar garantizada en ciudadanas y ciudadanos que tengan cierto perfil. Es decir, gente que tenga la garantía. Sé que la propuesta propone que sí haya un filtro para los perfiles, pero me parece que es darle ya de facto, sobre todo, a otro de los poderes una influencia. Ya la hay, me van a decir, Arturo, no nacimos ayer, ¿no? Ya la hay, pero desde luego que yo creo que si hay si hay un poder que tiene un poquito más de peso, el servicio profesional de carrera es el Poder Judicial. Y los tribunales, aunque en el caso de los estados, los tribunales electorales, digamos, tienen cierta autonomía, no tienen tanta dependencia con el Poder Judicial local, lo cierto es que sí, los perfiles de alguna otra forma, digamos, garantizan. Hay algunas cosas, me diría Carlos, pues ya ves que en algunos aspectos pues no es tan independiente el tema, pero yo sí creo que someterlo al escrutinio de los ciudadanos de manera directa, hay que ver las leyes secundarias, hay que ver, yo sé que me vas a decir, Carlos, Arturo, pues si va a propuesta, va a haber unos filtros, yo la verdad ahí sí creo que no debemos de dejar la autonomía que el Poder Judicial tiene. O sea, se ha venido cocinando aparte y creo que debería de ser así. El Poder Ejecutivo y el Legislativo, pues sí, tiene que someterse al escrutinio de manera directa e universal, ¿no? Ahora, en este nuevo modelo, a lo mejor va a ser ponderado de acuerdo a la representación, pero yo en esa parte yo sí disiento de Ponemos en contexto rapidísimo a la audiencia y básicamente la propuesta es eliminar a los órganos locales, en el caso de Querétaro, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y a los tribunales electorales locales, ¿no? Y entonces, pues más adelante entraremos en el tema de los consejeros para efectos de lo que sustituiría al INE, pero ¿tú qué opinas en la eliminación? Voy a decir que de acuerdo. ¿Por un tema económico? Es un tema económico. Sí, realmente hay que ver la reforma ahí. Bueno, el INE tiene oficinas por Distrito Federal. Sí. El IEQ, tratando de lo local, pues tiene una oficina central y después tiene oficinas por distritos. Cuando hay elecciones nada más. Cuando hay elecciones. Correcto. Pero si tú lo ves y dices, bueno, avanza lo de que sean listas en la elección de diputados en el Congreso de la Unión, avanza que fueran listas en el Congreso local, pues desaparecen los distritos. Entonces ya no habría esos órganos distritales que se constituirían con la elección local. Ya hay algunos estados en donde la elección la absorbe o la trae, ¿no? O como en términos judiciales, sí, el órgano nacional electoral. Ya no tendría sentido. Me parece que sí hay una parte de organismos duplicados. Okay. Y en el caso del tribunal es todavía más evidente. Hay una pequeña encuesta que sería interesante verla en el caso de Querétaro. Quienes hemos litigado electoral, la realidad es que te quedas en el tribunal electoral local. No, hombre. No, te vas a la... Ese es trámite. Ese es trámite. Entonces, bueno, los que han estado en ese, o los que hemos estado en eso. Es correcto. O sea, dices, voy al tribunal, ya sé que tiene ciertas características el tribunal. Que está politizado, partidizado más bien, ¿no? Sí. Politizado siempre, partidizado también. También, siempre, casi siempre. Para irnos al corte, seguro, María, nos queda poco tiempo, pero a ver, yo solo pongo, a ver, con esta reforma, ¿no se centraliza más el poder político? Lo dejamos para entrar en la discusión de cuando regresemos de la pausa, por favor. Continuamos en Voz Alta.
Ya estamos de vuelta. Y bueno, ya vieron que la plática está muy a gusto y que estamos aquí aprendiendo entre todos, discutiendo esta reforma electoral. Le damos la bienvenida a Arturo Maximiliano, que se integra a esta mesa de análisis. Y bueno, nos quedamos en medio de una pregunta que hacía Arturo, que decía, a ver, la eliminación de estos órganos no centraliza el poder. Si quieres, empezamos contigo para darte la bienvenida. Bueno, María, muchas gracias. Yo antes que nada digo, para plantear un poquito mi posición general, a mí la verdad es que, y sé que lo vamos a platicar en un momento, pero creo que lo que jaló la marca de esta propuesta de reforma política, electoral en particular, fue el asunto de que escandalizó, claro, ahorita lo platicaremos, pues que los integrantes del INE serán electos por el electorado general, voto popular, y que habrá la propuesta que será el Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial, ¿no? Pero la verdad es que hay mucha carnita, pero sobre todo hay muchas cosas valiosas, ¿no?, que se pueden considerar. Ya hablaron ustedes de los temas también de las asignaciones estas de lista, la eliminación, que en otro programa lo comentaba yo, lo importante que era regresarle al Senado esa característica de la representación en los estados, pareja del pacto federal, es decir, que haya 2 senadores por estado, y no que haya esta cuestión donde hay algunos estados que han tenido recientemente, desde que existen los de lista, pues que han tenido 6, 7, inclusive, no recuerdo, Michoacán, Ciudad de México, por ahí tuvieron alguna sobrerepresentación importante, pero porque lo permite esta lista, ¿no? Entonces, sí creo que hay cosas que se pueden tomar interesantes. Yo las reducciones en general no las veo mal, las reducciones de los magistrados, de los integrantes del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué no en su momento las legislaturas locales, alcaldías, bueno, los ayuntamientos, las propias federales, que se propone bajarla a 400? Entonces, me parece que hay cosas interesantes. Y yo también quiero ver quién es el guapo o la guapa, ahora que estamos en cuestiones de equidad de género, que va a decir no a cosas que han estado proponiendo por los últimos 12 años, 15 años, que las proponen nada más en campaña, porque es cuando son atractivas. Vamos a bajar, quitar los pluris o vamos a bajarlos. Esta propuesta ha sido de todos los partidos políticos, porque hoy no habría de aprobarse, ¿no? Entonces, en fin, estábamos en el tema, ya hasta me perdí, María, no me emocioné. Si en la eliminación de los tribunales centraliza, tu punto de vista. Pues creo que terminaron ustedes con lo que yo también podría sumarme, ¿no? Yo creo que a final de cuentas es lo que hoy pasa. En la práctica. La práctica es que en realidad es una instancia más que solamente alarga los juicios en esta materia. A mí me da una envidia de la buena con el trámite que se le da en Estados Unidos a estos temas, ¿no? En instancias inclusive más complejas que se podían prestar a una situación de polarizaciones, ataques mediáticos y todo, pero la rapidez con la que fluyen las decisiones de los tribunales en materia electoral, ¿no? O sea, y creo que la justicia en Estados Unidos en general ha tenido esa característica, que es muy expedita. Pero yo creo que eliminar una instancia, porque al final de cuentas todos llegamos a la sala superior, ¿no? Entonces, pues yo creo que es dejar de darle vueltas a las cosas y llamarle a los problemas por su nombre, la verdad. Y de alguna manera también enfrentarnos a lo que sucede en la realidad, porque a veces estamos muy casados con la teoría, ¿no? O con lo que en el deber ser está, pero en la práctica funciona distinto, y entonces así también podríamos entrar, que entraremos en un momento más, al financiamiento de los partidos. Y además una anotación lo que dice Arturo, esta reforma también ya le patea a los partidos la creación de órganos internos para que diriman sus problemas, porque Querétaro en su momento llegó a ser de los estados, o sea, imagínate cómo echamos grilla aquí en el estado, que más saturaba los órganos jurisdiccionales con temas intrapartidistas. O sea, somos bien
nos peleamos mucho en términos jurídicos. Entonces lo que dice la reforma, oye, pues ya si eres un partido, pues establece un órgano interno y aplica el principio de definitividad de tus resoluciones. Brother. Y resuelve, porque si no todo el mundo... A nosotros nos cuesta. Nos están y le está llegando. costando a la gente, ¿no? A México. Ahora, a ver, entremos, porque son muchísimos los temas, como lo decíamos al principio, entremos a la discusión de la propuesta de eliminar o cambiar, mejor dicho, lo que conocemos como el INE. Se crea un nuevo ente, un nuevo órgano. No está, según yo, plenamente claro si se mantiene con autonomía. Ahorita a ver si lo podemos compartir y discutir entre nosotros. Y sobre todo la propuesta de cómo se va a integrar, o sea, quiénes van a estar a cargo de este órgano, pero cómo van a llegar estos quiénes a estar a cargo, que es la propuesta es que sea a través del voto directo, pero porque digamos que los perfiles salgan propuestos por las cámaras. Y esto, pues como bien decía Arturo, no sabemos qué tanto pueda provocar que este órgano se vuelva o atienda a los intereses de los partidos políticos, porque ellos serían quienes en primera instancia los propondrían, ¿no? Empezamos contigo, de acá para acá. Y yo, bueno, los que nos hemos dedicado, en el caso de ustedes, a legislar y en el caso mío a asesorar legisladores, cuando ponemos una iniciativa de ley, pues tiene músculo y tiene grasa. Sí, el músculo es lo que consideras que no es negociable, que es realmente tu objetivo, y la grasita es lo que vas a intercambiar en el camino para que las otras fuerzas, pues uno sientan que ganan algo, que les rasuraron, o sientan que cambiaron, que hubo negociación. Me parece que esta es la forma de elegir los órganos, es la grasa de la reforma. Está muy extraña, dice, bueno, sí. Y contraria a la fundamentación de toda la reforma, ¿no? De toda la reforma. Dice, bueno, sí está bien que magistrados y los integrantes de este nuevo órgano nacional que va a dirigir las elecciones los elija la gente. Sí, pero sobre qué, una lista propuesta por el Congreso de la Unión. Sí, y luego tiene otra sentido. lista propuesta por el presidente de la República y otra lista propuesta por el Poder Correcto. Judicial. Sí, eso me faltó. Entonces, dicen, bueno, sí, pero... Y entonces, si yo voto por una lista, ¿voto por los del presidente o voto por los de la Cámara o voto por los del Poder Judicial? ¿No? Entonces, imagínate los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordando su lista. No tiene sentido, o sea, no me parece que es una propuesta rara. Es una tan rara que dicen, bueno, me parece que en la estrategia política del presidente va a decir, bueno, como lo otro de los pluris que vimos en el fondo no afecta no afecta, pues a lo mejor esto sí va, pero esto no. Entonces como que cedo y como que sí pasa esto y esto que sigan siendo los que son, ¿no? Ha habido varios intentos de nombrar magistrados en lo local y en lo federal. Es totalmente imperfecto, pero es lo que hay. Y aparte, a ver, ¿a qué abrimos? ¿A qué poderes fácticos le abrimos cancha para que metan mano en esa elección? Ahorita, digamos que los consejeros electorales, digamos que se la deben políticamente a los partidos. Pero cuando ya pasan a un proceso de elección popular, ¿quién le va a meter dinero a esas campañas? Nos vamos en un extremo radical, el crimen organizado, si nos vemos en un extremo, digamos, moderado, la iniciativa privada, y al rato la iniciativa privada o el crimen organizado tienen fuero sobre los órganos electorales que deciden quién va a estar al frente. O sea, no lo deciden, pero resuelven los diferendos jurisdiccionales entre la lucha por el poder. Yo es lo que digo, aguas con eso, ¿no? Que como va la crisis, ni los gobiernos ni la iniciativa privada le van a meter a las campañas. Los únicos que van a tener dinero va a ser el crimen organizado. Entonces, yo es el riesgo que le veo a esta parte, ¿no? Mira, yo creo que pues sí es cuestionable, ¿no? El tema de que sean electos. Habría que ver cuáles serían los requisitos para poder postularse o para que postularan los poderes a estos personajes, mujeres y hombres. Creo que un requisito, ya sea por elección de la Cámara de Diputados o por elección general, pues será que tengan la cola limpia. Perdón que lo tenga que decir así. Es lo que les da una verdadera autonomía. Más si tienen esta duración que es transeccional, que sí la tienen, si mal no recuerdo, se eligen por 9 años. No recuerdo si en la reforma está escalonada efectivamente, pero creo que no están necesariamente atados al tema del sexenio. El asunto aquí es que no pueda haber una injerencia externa
por vías por vías de que le digan, oye, tocayo, ya sé que traes estos asuntitos ahí pendientitos. O que quiere sacar estas autorizaciones. Digo, si son legales, son de las que cualquier ciudadano podría hacer, pues yo creo que tienes todo el derecho, pero es decir, que no te traigan agarrado, porque es lo que se está sospechando hoy en otras intervenciones que pudiera haber en otros poderes, donde parece ser que la manera como los han podido cooptar, pues es enseñando de los expedientes. Y la otra que yo creo que es bien importante decirlo, lo platicábamos, de hecho me parece el programa pasado, y decíamos, a ver, tenemos que ir también al conocimiento ciudadano. Hoy por hoy, como ciudadanos, a veces nos cuesta trabajo distinguir qué hace un presidente municipal, qué hace un gobernador, qué hace el presidente de la República y qué le toca a cada quien. Pues creo que es un enorme reto también como sociedad asumir la responsabilidad y la obligación de ir a ejercer un voto cuando a lo mejor no tenemos absoluta claridad de qué hacen estas personas a las que vamos a tener que ir a elegir, ¿no? Yo siento, no sé ustedes qué opinen, pero que la naturaleza de los consejeros electorales no es la de un ente popular. De acuerdo. No es un actor que represente. Fíjense que, o sea, vaya, hay un compromiso con un principio fundamental constitucional, que es el de la democracia. Pero no necesariamente me parece que tengas que tener una representación popular para cumplir los valores democráticos. Que se establecen además para el instituto. A mí en particular me parece muy en la idea que lo trae Charlie, que esto es la grasa de la propuesta, pero me parecería, y me pareció también muy precipitado de algunos partidos políticos, inclusive de analistas muy prestigiados, que se fueron pero rapidito con el tema de lo que llamaremos entonces la grasa, Charlie, y que entonces habrá que ver qué es lo que sí realmente se rescata, porque en esta euforia de lo que había pasado con la reforma eléctrica. Dijeron, no pasará nada de lo que venga el presidente, menos implican reformas constitucionales, como que ya tenemos ahí el control de cómo frenar esto, y me parece que eso es otro grave error. A lo mejor fue un poquito en la borrachera, ¿no? En tanto cuanto engallados, y no había una posibilidad de hacer un análisis a conciencia y en beneficio también de los mexicanos. Oye, que si entramos al debate que si se ahorra poco, mucho dinero, pues caray, no sobra, ¿eh? Si alguien lo sabe, eres tú, Charlie, en términos de la parte contable, la parte financiera. Algo que ya nos quedó claro es que un ejercicio de consulta cuesta 3,800 millones de pesos. Sí. Eso sí, ya bajita la mano. Que 1,000 millones, 1,200, 1,300, pues entonces te pongo una de cada 3 casillas, una de cada 2. Tú me dices cuántas casillas quieres. Claro. Dime, ¿para cuánto te alcanza? ¿Para cuánto te alcanza? Claro. ¿Pero eso es caro o es necesario para evolucionar, Carlos? Pero fíjate, ¿cuál es el detalle? Hubo una reforma hace yo creo que prácticamente una década con Enrique Peña, en donde empezaron la homologación de las jornadas electorales. Correcto. Porque había elecciones en nuestro país cada año. Todos los años. Todos los años. Entonces, pues que va a haber elecciones en Baja California y entonces en el Congreso de la Unión todo se paraliza y se empiezan a negociar las leyes y los acuerdos hasta que no se resuelva de Baja California. Entonces, ahora hay en Durango, ahora hay en Coahuila había elecciones por todos lados. Hubo un gran acuerdo político para decir, oye, pues vamos a someter a un estrés al país, pues 2 veces al año. O sea, y tratar de llevar las elecciones locales a una coincidencia con las federales para que se establezcan inclusive las mismas casillas. Recordarán que antes había casilla de lo local y casilla de lo federal y después hizo la casilla única. O sea, en esas cosas sí hemos ido avanzando. Y ahora con este tema de las consultas y elige al tribunal y elige a los consejeros del INE, es otra vez someter... ¿Pero no la podríamos empatar, Carlos? ¿Cómo eliges al tribunal cuando no, porque necesitas entonces ese ¿quién va a árbitro? resolver? O sea, No, ahorita va habrá en funciones. Hay en funciones y está previo, ¿no? Y llegas a la elección constitucional de tus representantes en el Poder Legislativo, Ejecutivo, y en el dado caso que yo no coincido, que llegáramos a esta parte de elegirlas a los otros órganos, pues bueno, pues las sometes en el mismo espacio, ¿no? Ahora, lo que yo sí creo, por eso les decía, perdón que tome ahí, tocayo, pero Mari, pero a ver,
el argumento siempre a veces, y es muy vendible, Carlos, el término de Dinero. el costo del dinero, pero también en términos de desarrollo democrático del país. O sea, a mí me queda claro, tenemos a un INE que es el de los más costosos en el mundo, pero también es un modelo a nivel internacional, ¿eh? Yo estaba sorprendido de las capacitaciones que da el INE en otras partes del mundo, en muchas, inclusive en países de primer mundo. Entonces, a mí me parece que también hay que buscar el otro ángulo y que estas consultas no les tengamos miedo, a lo mejor las empatamos y sometemos a consulta ahí. Habrá algunas que busquemos, ¿no? La revocación de mandato en el intermedio, pero yo creo que se puede ir armonizando. Ahora, nada más un tema rapidísimo. Ya me agarré aquí el brazo de mi tocayo. Uno, el tema de finanzas en términos de lo que se ahorra quitando todos estos funcionarios, que me parece que no es cosa menor. Algunos van al presupuesto de la federación y otros van a los presupuestos locales, inclusive a los presupuestos municipales, ¿no? Pero otro es el tema de los costos también de estos procesos. Al margen de que se instituyeron, ¿no?, esto de la elección de los consejeros por esta vía, algo que se nos está olvidando es que esta propuesta de reforma electoral contempla el voto electrónico. Eso le iba a decir. Entonces, habla inclusive de que es una inversión fuerte de entrada, pero que se prorratea y inclusive se recupera con el tiempo, de manera que si esto funciona, pudiera ser muy baratos estos procesos, no mucho más baratos de lo que son ahorita. Pero si hay una entidad aquí en Querétaro que ya le avanzó con el voto electrónico. La UAC. La UAC. ¿Sí? Sí. Y yo la realidad es que pensaba que el voto electrónico, así como lo conocemos aquí a lo mejor, porque también lo mandan a una ley secundaria, ¿eh? O sea, también es de las cositas que se quedan ahí bajo la manga, pero el ejercicio del voto electrónico realmente no representa tanto un ahorro, porque aquí, tú recordarás, va uno y vota y lo único que hace la urna es la impresión del voto. Y un precómputo, o sea, lo que hace más rápido es el conteo. El conteo. Y aún así hay quien dice, no, yo quiero contar las boletitas. los papelitos que cayeron ahí impresos, ¿no? A lo mejor están pensando en otro tipo de votación electrónica. El INE es caro, entre otras cosas, porque no tenemos una cédula de identificación Por ciudadana. la credencial. Entonces, si tuviéramos en la Secretaría de Gobernación, en donde debería de estar nuestras credenciales para identificarnos ciudadanos, el presupuesto del INE se volvería uno de los más baratos del país, del mundo. Sí. Pero aquí tenemos el único INE o el único órgano electoral en donde le cargamos el costo de las identificaciones ciudadanas que no tenemos. Por desconfianza en el gobierno, Por creo desconfianza yo. en el gobierno, ¿eh? Por la historia del sistema político. Sí. Yo estaba pensando, Carlos, ¿quieres que regresemos a que Oye, la secretaria? Carlos, tú querías tocar un tema bien importante que creo que en los últimos minutos que nos quedan, el tema de esta propuesta también de la reducción en los ayuntamientos y en las legislaturas locales. Sí, yo creo que también va en el tema del corte, se lo dejan a las legislaturas locales, a la legislación local, decir cuántos regidores tiene un ayuntamiento. Sí, pero sí lo topa. Sí. Y también topa las legislaturas locales, ¿no? Yo creo que los órganos colegiados tienden a ser más pequeños. Correcto. Acá dicen, bueno, va a haber un presidente, fíjate, los municipios, los ayuntamientos más pequeños, según la reforma, quedan con un presidente municipal, un síndico y un regidor. O sea, pero son... Pero creo está bien. No, sí, a ver, Bueno, yo ¿sí está creo bien? que está bien. llega hasta 30. O sea, Yo creo hoy que sí. con esa reforma los municipios serranos tendrían 3. A ver, estuvimos trabajando aquí en la universidad, algo que fue inconcluso porque fue con un grupo de alumnos, saber cuánto cuesta el órgano de gobierno en relación con el presupuesto global. Y en algunos casos es hasta el 10%. O sea, lo que cuesta el Muchísimo. órgano de gobierno O sea, el respecto sueldo de de los su regidores presupuesto, y- del presidente municipal, de sus asesores y de sus prerrogativas. Tú puedes decir, bueno, el Ayuntamiento de Querétaro tiene 15, pero en razón con sus cerca de 6,000 millones de pesos esto no pinta. Claro. ¿Sí? Pero si te vas a la sierra, donde hay presupuestos de 200 millones y regidores que ganan 40, 45 mil pesos, Ahí sí pinta. ahí sí pinta. Entonces, ¿cuánto nos está costando el órgano de gobierno? No hay empresa, yo sé que el gobierno no es una empresa, no hay empresa que aguante que su órgano de gobierno Sea tan caro. sea tan caro. Ahora, pero además yo le abono, además del análisis económico, los hechos, la práctica, o sea, la realidad. La realidad es que sí son órganos colegiados, pero en la práctica la mayoría la tiene quien gobierna. Eso pues, prácticamente deja deja con un margen muy reducido a los otros regidores o regidoras, en donde al final del día pues te vuelves un poco testimonial, o sea, hay que decirlo así, y solamente estás costando. Y fíjate, María, que gradualmente, Tocayo, gradualmente han ido haciéndolo todavía peor.
porque estoy hablando en el caso particular de Querétaro, Querétaro Estado, las leyes que regulan el tema municipal y en algunos casos algunos reglamentos, ¿no? Porque lo que debe saber el auditorio es que aquí se entra con una mayoría por ley, ¿no? O sea, el presidente municipal entra con su mayoría de regidores forzosamente. Correcto. Entra con 9 regidores, Con 9, más el voto más del el presidente, presidente. son 10 de 16, ¿no? Entonces no hay opción. Y gradualmente se han ido cambiando los actos de gobierno que requieren una mayoría calificada. Entonces, definitivamente, pues es testimonial, como dice María. Pero tienen el 48% de los votos y tienen cerca del 70% de la representación en Volvemos el una ayuntamiento. vez más a la sobrerepresentación. Sobrerepresentación. Estamos por entrar al cierre ya en los últimos segundos. Un comentario final, si quieren. Yo cerraría mi participación, María. Y ojalá que podamos el siguiente... Eso es lo que les voy a proponer. ¿eh? Yo creo que esto nos va a dar para ir Vamos. desmenuzando tema por tema, ¿no? Y ojalá, pero yo dejaría la reflexión de nuestros televidentes. A ver, hay que entrarle a estudiarla más seria, ¿no? Desde el que tiene el uso de la voz. Pero sí hay que reflexionar. A veces sí uno hace el análisis desde el deber ser, desde la academia, de la teoría, María. Tienes razón. O sea, porque dije, van a dejar más poder a uno solo. Pero bueno, la realidad es que en realidad lo tiene. Aunque tenga 10 regidores, son testimoniales, lo que dice María. O sea, pero yo decía, es más difícil corromper a 10 que a uno. Yo ya pues estoy dando un balazo en el pie, Sí, yo, no, pero, sí. pero es la verdad. Pero sí, tienes razón. O sea, yo lo veo desde la teoría y desde el deber ser. Es más difícil corromper a 10 que a uno. Entonces, yo creo que hay que entrarle un poco más al análisis. Yo no estaría de acuerdo en concentrar en una sola persona ya y también atendiendo a la función sustantiva del ayuntamiento. En la legislatura, pues igual, también reducir, híjole, no lo sé. Pues la verdad se nos ha acabado el tiempo porque es, como lo dijimos desde el principio, es un tema con muchas aristas, con muchas cosas que podemos ir analizando y que seguramente, si ustedes así lo quieren y lo desean, nos siguen viendo, pues vamos a irlo discutiendo en las próximas semanas. Seguramente será un tema que dará para varios meses, entonces vamos a seguir aquí trayendo la información y por supuesto la opinión más importante es la de ustedes, la de nuestra audiencia. Así que no dejen de seguirnos a través de las redes sociales y por favor acompáñenos la próxima semana en Voz Alta. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.